Lo primero es manifestar lo siguiente. Nosotros, con tantas manifestaciones, reflexiones, opiniones, propuestas, lo que tenemos que preguntarnos, y ojalá la administración al final pues nos diga con sinceridad a través de su respuesta si lo que habla la ciudadanía se ha tenido en cuenta sí o no frente a esta iniciativa de la Administración de Bogotá y en qué proporciones. Yo sé que esto viene de años atrás, esta discusión, pero igual estando en un foro que se convirtió en un debate en el Consejo de Bogotá, también he escuchado, porque he estado atento a las intervenciones de los concejales, colegas, hombres y mujeres, para que la administración pueda decirnos al final de este debate o en el momento que ellos crean oportuno si las propuestas y las opiniones que nosotros formulamos pueden ser tenidas en cuenta o no. Para mí eso es muy importante, porque si no, de lo contrario, pues va a salir al final una licitación que va a generar conflictos incluso jurídicos para la ciudad de Bogotá y que tendrán unas consecuencias seguramente económicas también para el patrimonio de la capital del país. Primero, esa pequeña introducción, ¿no? Es decir, lo que hablamos será tenido en cuenta o no. Bueno, segundo, yo creo que en la carrera séptima algo hay que hacer. Todos hemos manifestado, unos más que otros, pero al final todos y todas, que allí hay un problema de movilidad, que hay un problema de desplazamiento, que hay un problema de espacio público, que hay un problema de contaminación, que hay un problema de ausencia y de déficit de arbolado en ese territorio. Entonces uno podrá decir entonces que allí se requiere hacer algo. Y hacer algo es que sí se necesita un proyecto integral en la carrera séptima, porque cómo uno podría ponerse en desacuerdo con que se armonice con un arbolado existente y aumentado, que cómo no reconocer si es que se puede hacer en ese proyecto, reconocer que hay una estructura ecológica principal que se debe respetar, porque ahí está cerca, hace parte la montaña de los cerros orientales, para solo nombrar ese tema. O cómo no estar de acuerdo con que se adecúen andenes y plazoletas para los peatones, o cómo no estar de acuerdo en que se priorice un sistema de ciclorrutas, o cómo no estar de acuerdo en que haya un transporte público con energías limpias y se consolide un corredor férreo. Ahí es donde no estamos de acuerdo con otros, o los otros y la administración seguramente no está de acuerdo. O sea, todo lo que le manifesté detrás del corredor férreo se podrá hacer siempre y cuando allí se utilice un corredor verde, un corredor férreo. De lo contrario, esa armonización de arbolado, la defensa de la estructura ecológica, la adecuación de andenes, la ciclorruta, transporte con energías limpias, será imposible. ¿Por qué consideraciones? Porque hay unas problemáticas actuales del sistema de buses de Transmilenio. ¿Sí? Por eso el titular de este debate para mí es ni una troncal más de Transmilenio, no para la séptima, oída, sino para la ciudad de Bogotá. Ni una más. Incluyendo el propósito que tiene el gobierno para que se haga allí por la séptima la troncal de Transmilenio.
Y no es una invención, lo ha venido manifestando la alcaldía, lo han venido manifestando funcionarios del gobierno. Los buses, no más buses por ese sector. Atrevámonos, asumamos un riesgo de un corredor férreo por ese sector, por líneas férreas, porque los buses seguirán generando residuos especiales, porque los buses tienen pocos años de vida útil, porque los buses generan deterioro de las vías adyacentes a donde van corriendo esos BRT, porque las estaciones de plataforma son más costosas, porque no funcionan eficientemente, porque la accesibilidad al sistema es más difícil, porque se genera amplias concentraciones de personas, y en política ambiental porque se seguirá generando contaminación ambiental a través del diésel y de las llantas que van a mover esos buses por la carrera séptima, porque no habrá suficiente cobertura vegetal, porque habrá generación de islas de calor. Y hay una historia, por eso yo digo que allí debe hacerse algo, pero algo que le sirva a la ciudad y al sistema de movilidad de toda la capital de la República. Y ahí hay una historia, hay unos intentos fallidos de proyectos por la carrera séptima, solo para nombrarlos, de los que yo más fácilmente recuerdo. En el gobierno de Lucho Garzón se habló de una troncal de Transmilenio, qué bueno que no se hizo. En el gobierno de Samuel Moreno, de un Transmilenio ligero. En el gobierno de Clara López, en los 5 o 4 meses que estuvo de alcaldesa, habló de un corredor verde con carriles exclusivos para buses eléctricos. En el gobierno de Gustavo Petro, fallido también el intento del tranvía de la carrera séptima, de Enrique Peñalosa, bueno, todos lo sabemos, más troncales de Transmilenio para la ciudad y una más por la carrera séptima, y ahora Claudia López manifestó un corredor verde como lo quisimos todos, como lo quedó establecido en el Plan Distrital de Desarrollo en el artículo 105, pero que ahora se nos trae otra iniciativa a través de los buses, pero BRT. Y allí quedó establecido en el POD, que no aprobamos en el Consejo, pero quedó establecido lo que tiene que ver con la idea y lo que debe ser un corredor verde. También quedó establecido en el acuerdo 761, o sea, en el Plan Distrital de Desarrollo, normas que en mi opinión vienen para incumplirse en lo que tiene mentalmente y que está trabajando la administración de Bogotá en la dinámica de ese denominado corredor verde. Pero también se genera un incumplimiento al acuerdo 790 del año 2020 en el proyecto de la carrera séptima. Ese proyecto si no se cumple el acuerdo 790 del año 2020, habrá una doble crisis ambiental, una pérdida de biodiversidad, y se aumentará el calentamiento global, no solamente para el territorio de impacto de la obra, sino en general para toda la ciudad. No se aumenta el acceso tecnológico de flota vehicular, se mantiene el sistema de buses, que es contra lo que está el acuerdo 790, que trabajamos en 2 ocasiones con una discusión rigurosa, amplia y suficiente. Habrá una tala de árboles en la carrera séptima y 11, pérdida de hábitat de fauna, remoción posiblemente en algunos sectores de remoción en masa por la pérdida de arbolado, y se afectará la conectividad ecosistémica. ¿Cuánto cuestan las obras adicionales? Sí, hay un monto de un total de 2.5 billones de pesos para ese corredor de 22 kilómetros con 21 estaciones, etcétera. Pero ahí no están incluidos los costos del patio portal, ni la intervención de la carrera séptima, porque el
el hecho de hablar de una intervención de la carrera séptima es de los últimos tiempos y no del inicio del trabajo para proyectar esa obra por la carrera séptima. Hay unos referentes internacionales de sistemas de tranvías que yo creo que sí pueden impactar positivamente ese corredor del oriente colombiano, de bogotano, a través del sistema de tranvías. En Río de Janeiro, una longitud de 28 kilómetros, una línea transporta 300.000 pasajeros al día en 31 estaciones. Dos, los tranvías en Francia es un sistema, tengo que aclararlo, no es una línea, es un sistema, pero son referentes no solamente de esas dos ciudades, sino de otras latitudes del mundo, porque un tranvía garantiza una propuesta de courbanística mucho mejor. Eso lo demuestra Seúl, lo demuestra el Cinturón Verde de Burgos en España. Déjeme un minuto y termino en estos 2 minutos que tengo en lo siguiente. ¿Por qué también lo justificamos lo del tranvía? Por el número de usuarios a transportar. Es que ya la modelación no es la inicial de los 18.000 pasajeros hora sentido, porque inicialmente no se hablaba de completar esa movilidad con Regiotran y con primera línea del metro, independientemente de esa discusión de si es elevada o si es subterránea. Ya la demanda es menor y es soportada por un tranvía. El tranvía sí cabe. El ancho del carril BRT es superior al ancho de lo que requiere el tranvía. Estoy hablando del ancho. Y también en la extensión, también se puede incluir por ese sector. Y el tranvía, bueno, hay unas consideraciones de favorabilidad frente al tranvía que ahí quedarán en la diapositiva. Entonces termino reiterando que ni una troncal más de Transmilenio para la ciudad, no solamente en la séptima, sino en toda la ciudad capital, que se dé el salto a corredores férreos, a líneas férreas, y ojalá algún día, señores del gobierno, miren la diapositiva siguiente, nos podamos interesar con buenos recursos para la Vuelta al Mundo y San Bernardino. Es que eso también es Bogotá, y nos hemos concentrado, claro, en la séptima, en lo que se denomina el emblemático corredor de la carrera séptima, pero la ciudad es más que ello, y recurrimos al Consejo de Bogotá que también ponga sus ojos allá, en el suroccidente de la ciudad de Bogotá, a ver si superamos esa situación que viven los habitantes de ese territorio. Muchas gracias, señor presidente.